Buenas tardes. Se me ha pedido que hable un poco sobre la historia de la espiritualidad cristiana y de las distintas escuelas que han surgido a lo largo de la historia. Soy consciente que en tan poco tiempo, solo unos minutos, la exposición de la historia de la espiritualidad va a quedar excesivamente resumida y quedarán muchos aspectos sin tratar. Una exposición muy reducida que va a dar la impresión de que algo falta. Pido por eso desde el principio comprensión. La espiritualidad parte de una verdad teológica. Dios se ha comunicado a lo largo de la historia y se sigue comunicando. Dios ha querido y quiere establecer una relación, alianza con el hombre. Y el hombre, cada uno de nosotros, con todas sus deficiencias y riquezas, se dispone a relacionarse con Dios. Y esta alianza de amistad, como todos sabemos, el ser humano es el gran beneficiado, cada uno de nosotros, pues va experimentando una transformación interior y exterior hasta llegar a ser para lo que ha sido creado el ser humano, para amar. Por eso, la espiritualidad tiene sus orígenes ya en el Antiguo Testamento, desde la alianza que Dios estableció con Abraham hasta nuestros días. Y en cada época histórica ha tenido sus propias características o rasgos. El punto álgido o más importante de la historia de la espiritualidad está en la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Hasta tal punto que a partir de él, toda espiritualidad cristiana lo tiene como eje y centro. Por eso podemos decir que la espiritualidad se define como el seguimiento de Cristo. Nos vamos a servir de la imagen del árbol. El árbol tiene su gran tronco, del cual salen ramas. Unas ramas son más largas y otras son más cortas. El tronco, si queréis, es el seguimiento de Cristo, que, como dijimos, define la espiritualidad cristiana. De ahí del tronco, a lo largo de la historia, han surgido ramas, que son las diversas escuelas o acentos espirituales. Algunas escuelas han tenido más recorrido, como la franciscana, la benedictina, la carmelitana, la jesuita, y otras pues han tenido menos recorrido. Estas ramas o escuelas o formas de vivir el seguimiento de Cristo dependen de muchos factores. Distintos grados de vivir la relación íntima con Dios. Otro factor pues son las circunstancias del momento histórico o del lugar concreto. Vivimos en el tiempo y en el espacio. Y no puede ser la misma espiritualidad la del siglo I o la del siglo X o del siglo XVI. Son distintas espiritualidades, distintas épocas, y tampoco puede ser la misma espiritualidad en África o en América o en Asia. No se vive el Evangelio de igual modo en un lugar que en otro. Otro de los factores que influyen en la espiritualidad pues es la singularidad de las personas. Algunas son o somos más racionales o afectivas o somos personas de acción. También influye mucho el carisma o los dones espirituales pues, que tenga la persona. Influyen sin duda muchos factores, pero lo cierto es que todas estas ramas tienen que partir del mismo tronco y además tienen que servir para el bien de la Iglesia y también de la humanidad. Que existan muchas ramas o escuelas de espiritualidad realmente es positivo. Es riqueza para la Iglesia y también para la sociedad. Todos nos podemos sentir así integrados en una u otra espiritualidad. Se complementan. Nos ayuda a relativizar también posturas dentro de la Iglesia. Ninguna es superior a otra. Ninguna espiritualidad tampoco es propiedad privada. Son de la Iglesia en general y sirven para la construcción del reino de Dios, la construcción de un mundo mejor. Bueno, pues vamos ahora a hacer un breve y rápido recorrido por la historia. En los primeros siglos de nuestra era, el ideal cristiano era el martirio. Nos encontramos en un contexto de persecución hacia los cristianos. El ideal era dar la vida por Jesús, como la dio él, también por los hombres, por nosotros. El martirio era imitar a Cristo hasta las últimas consecuencias. Era la prueba del amor perfecto y de unirse así a la muerte redentora del Señor.
En el Nuevo Testamento nos encontramos con varios pasajes que presentan y alimentan este ideal cristiano. Por ejemplo, si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, no puede dar fruto. O también el texto de las bienaventuranzas, especialmente en la última, bienaventurados aquellos que sean perseguidos a causa mía. También en estos primeros siglos se resaltaba en la vida y espiritualidad cristiana el don de la virginidad. Se destacaba o se resaltaba su importancia de vivir plenamente en el amor a Dios, consagrarse totalmente a Dios y en trabajar con todo el ser en la construcción del reino de Dios, como hizo Jesús, que fue virgen y casto. Poco a poco, este don se fue canalizando en la vida de la Iglesia, en concreto en la vida religiosa, y vemos así cómo el aspecto afectivo de las personas se fue integrando en la espiritualidad cristiana, hasta tal punto que para muchos autores espirituales, después, como San Agustín, San Bernardo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Francisco de Sales o el mismo San Alfonso de Ligorio, fue el elemento central, el afectivo, de sus posturas y tratados espirituales. En la medida que el mensaje cristiano se iba extendiendo gracias a grandes dosis de espíritu misionero como el de San Pablo y otros, la Iglesia tuvo que dialogar con otras culturas, mentalidades y filosofías como el gnosticismo, el estoicismo o el epicureísmo. De este diálogo la espiritualidad se fue enriqueciendo, pero algunas veces admitió elementos no pura o totalmente cristianos, con el consiguiente deterioro y falsificación de la vida y espiritualidad cristiana, como fue pensar en términos dualistas, cuerpo-alma, mundo-cielo, o la comprensión estoica del mundo y de sus acontecimientos, identificándola como voluntad divina, o en caer en un voluntarismo sin mística. Algunos de estos elementos han hecho, desde mi punto de vista, mucho daño a la espiritualidad cristiana, y a veces autores espirituales defendían más estos elementos o aspectos ajenos al cristianismo que los que podía encontrarse en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios. Autores como San Ireneo, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús y otros a contracorriente fueron llevando las aguas al cauce auténtico, en el Evangelio, superando dualismos, distorsiones o desequilibrios. A partir del siglo III, la vida religiosa, primero eremita y después cenobítica, fue reemplazando al martirio como ideal cristiano. Se estaba pasando de la persecución a los cristianos a una cierta tolerancia. La tensión espiritual comenzaba a decaer entre los creyentes y algunos dan el paso a una vida cristiana más exigente y espiritual. Se van al desierto o lugares solitarios, como fue el caso de San Antonio Abad, que fue de los primeros en escoger este estilo de vida. La idea es renunciar a las cosas del mundo, entre comillas, para estar más cerca o unidos a Dios. San Antonio Abad se convirtió al escuchar aquellas palabras evangélicas: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Palabras que San Antonio llevó a la radicalidad. Se fue al desierto, vivió una vida realmente austera. Este modo de vivir fue seguido por muchos cristianos. Con el paso del tiempo, la forma de vida eremita fue dando a una vida más cenobítica. Fueron formando monasterios para vivir en comunidad, una vida arreglada, de oración, ascesis, humildad, trabajo, silencio, contemplación y de lucha contra las tentaciones. Los monasterios empezaban a ser verdaderos focos y centros de espiritualidad. Se fomentó la liturgia y la lección divina, el valor espiritual de la Sagrada Escritura, que en la actualidad se está de nuevo revitalizando. Y cultivaron los monasterios especialmente una espiritualidad afectiva, que con sus orientaciones y sobre todo
por su profundo conocimiento de la psicología humana, presentaban la vida cristiana como un camino de unión amorosa con Dios. Destacamos a algunos de estos monjes que nos dejaron verdaderos clásicos de espiritualidad. Por ejemplo, los dos santos Gregorios, el de Nisa y el nacianceno, San Basilio, San Benito y ya muy posterior, pero muy importante para la historia de la espiritualidad, San Bernardo. San Agustín también en este sentido brilla con luz propia y que tanto ha influido en la espiritualidad cristiana. Seguramente que muchas veces hemos escuchado algunas de sus frases más significativas. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O la medida del amor es el amor sin mentira. O también no vayas fuera, vuelve a ti mismo, en el mundo interior habita la verdad. Elementos clave de sus escritos fueron el camino interior, el afecto, la oración y la gracia frente al pelagianismo o voluntarismo. San Agustín, sin duda, marcó una tendencia y orientación en la espiritualidad cristiana. Con las invasiones de los bárbaros y el desmembramiento del viejo imperio romano, los monasterios ocuparon un puesto central en el cristianismo. Fueron no solo focos de espiritualidad, sino también centros de cultura y de vida social. Los benedictinos, fundados por San Benito, fueron los que más destacaron en este sentido, hasta el punto que fueron los que mantuvieron en épocas grises para la Iglesia la fe y la vida cristiana. Fueron incluso verdaderos misioneros en lugares paganos. Podemos subrayar en este sentido a los monjes Cirilo y Metodio, patronos de Europa, que convirtieron al zar de Rusia, a los moravios y se extendieron por Bulgaria y Dalmacia. Damos ahora un salto hasta los siglos XII y XIII, Alta Edad Media. Siglos importantes para la vida y la espiritualidad cristiana, pues dieron respuesta a las inquietudes de una nueva sociedad más burguesa y urbana. Son los siglos de las cruzadas, de las peregrinaciones a Jerusalén, a Roma y Santiago de Compostela. Hay un destacado deseo de querer ver Jerusalén e incluso de vivir y morir allí. Nacen las órdenes militares con el fin de defender al peregrino y darle hospitalidad. La orden militar más importante fue la de los templarios. En estos siglos se alimenta la piedad de los santos y sobre todo la de la Virgen María, con sus fiestas y devocionarios. Pero sobre todo, para la espiritualidad, es la época de una importante renovación cristiana, volver al Evangelio y a llevar el mismo estilo de vida de Jesús. Por eso nacen las órdenes mendicantes, los franciscanos, los dominicos, carmelitas, agustinos recoletos, mendicantes porque quieren vivir en pobreza, mendigando y viviendo de la limosna de los demás, y conformada por hermanos, llamados frailes. Estas órdenes promueven devociones muy populares y que han calado en el pueblo cristiano, como la del Rosario de los dominicos o el escapulario de la Virgen del Carmen de los carmelitas. Destaca, como todos sabemos, San Francisco de Asís, de quien el actual Papa tomó su nombre el día de la elección. San Francisco apenas nos dejó escritos, pero su misma vida es el mejor clásico de espiritualidad de todos los tiempos. Pobreza extrema, lo más cercana a Jesús de Nazaret, la humildad, la sencillez fraterna en el trato con los demás, con la naturaleza y un ardiente amor a Jesús difícilmente de igualar. La vida de San Francisco fue y es puro evangelio. Recordamos una de sus mejores oraciones: Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio, que lleve yo el amor, donde haya ofensa, que lleve yo el perdón, donde haya discordia, que lleve yo la unión, donde haya duda, que lleve yo la fe, donde haya error, que lleve yo la verdad, donde haya desesperación, que lleve yo la alegría,
donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Sin duda alguna, San Francisco de Asís creó una de las escuelas más importantes de la espiritualidad, la franciscana, seguida por millones y millones de cristianos a lo largo de la historia y que tanto bien ha hecho y hace a la humanidad. De hecho, en Asís es el lugar donde ha habido varios encuentros de paz de las distintas religiones del mundo. Hazme un instrumento de tu paz. En esta época también destaca el dominico Santo Tomás de Aquino por sus escritos. La obra de Santo Tomás de Aquino es inmensa, teniendo en cuenta que murió con 49 años y considerando que al mismo tiempo llegaría a recorrer unos 10.000 kilómetros en viajes a pie. Se comprende que su obra sea calificada por algunos como una hazaña inigualable. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, doctor común y doctor de la humanidad, y considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Ejerció una influencia enorme en el pensamiento teológico durante siglos y, como no, también en la espiritualidad cristiana, dándole solidez y rigor académico frente a espiritualidades infantiles o incluso ñoñas. En el siglo XIV y XV, el foco de la espiritualidad está en las regiones alemanas. Frente a lo afectivo popular, surge una espiritualidad o mística más especulativa, teórica o interior. El maestro Eckhart es el representante más destacado de este movimiento. Se subraya la parte intelectual del ser humano, el despojo de sí mismo y la oración contemplativa, y recuperaron el tratado de las vías, purgativa, iluminativa y unitativa, para hablar del proceso espiritual que tiene que recorrer el alma hasta la unión con Dios. En realidad era una espiritualidad muy abstracta y no llegaba a los cristianos de a pie. Por eso surge lo que se llamó la devotio moderna, como reacción al movimiento anterior. El más famoso de esta nueva orientación fue Tomás de Kempis, que escribió La imitación de Cristo, seguramente el libro más leído en toda la historia después de la Biblia. La devotio moderna creó también un movimiento importante de espiritualidad, seguido por muchas personas. Propugnaba una espiritualidad práctica, afectiva, devota, en la que se acentuaban con realismo elementos de la psicología humana e impulsó la meditación como medio para el conocimiento interior de Cristo, aunque tal vez originó una espiritualidad más individual e intimista. Este movimiento influyó sin duda en San Ignacio de Loyola, fundador de los jesuitas, y dando así origen a otra gran escuela de espiritualidad, la ignaciana o jesuítica. Esta escuela, de gran influencia en la vida de la Iglesia, acentúa de nuevo una espiritualidad más cristocéntrica, el imitar a Cristo especialmente a través de la oración mental, del discernimiento de espíritus y de los ejercicios espirituales. Pienso que esta espiritualidad equilibra lo afectivo con la voluntad. Y ya que hemos hablado de un santo español, San Ignacio de Loyola, vamos a pasar al siglo de oro español, el siglo XVI. Hombres y mujeres de una talla increíble, que también dejaron escuela: Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, Fray Luis de León, Fray Luis de Granada y muchos más que no mencionamos para no alargarnos. Destacamos aquí a los santos carmelitas, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, de lo mejorcito de la espiritualidad cristiana. Crean la escuela carmelitana, escuela centrada en el afecto, en el camino de amistad interior hasta la unión con Dios o matrimonio espiritual, como lo llaman ellos. Integran oración y acción, y es fabuloso la descripción que hacen de los estados místicos, de una finura y lucidez creo que inigualables en la historia de la espiritualidad.
descripción de las noches oscuras del alma y la acción divina en estos momentos. Fina teología para no caer en subjetivismos o desequilibrios, y un largo etcétera que podríamos seguir resaltando las características de esta escuela. Han dejado una huella imborrable y realmente sus escritos serán clásicos para todos los tiempos. En San Alfonso influyeron mucho en sus escritos. Si el siglo XVI fue español en espiritualidad, el siglo XVII fue francés. Destacaron grandes autores, especialmente San Francisco de Sales, que con su libro también muy influyente, El Tratado del Amor de Dios, propugnó una espiritualidad afectiva, devota, optimista, influenciada por el humanismo, alimentada con la oración y los sacramentos, y situó la vida espiritual al alcance de todos. San Francisco de Sales, después de Santa Teresa de Jesús, fue quien más influyó en San Alfonso de Ligorio. El siglo XVIII es el siglo de nuestro fundador, pero también es el siglo de la Ilustración, del racionalismo y también de ciertos movimientos poco cristianos como fueron el jansenismo. San Alfonso, en sus escritos, hizo frente a muchas de estas desviaciones de la espiritualidad cristiana. Si la Ilustración y el racionalismo despreciaba el sentimiento, la espiritualidad alfonsiana estaba centrada en el afecto. Si el jansenismo despreciaba lo humano e infundía el temor, la espiritualidad alfonsiana era misionera, positiva y destacaba la redención gratuita de Dios. En sus más de 120 obras, Alfonso creó realmente una escuela de espiritualidad que podemos llamar alfonsiana o redentorista. Durante muchos años las obras de Alfonso influyeron en la educación y promoción del pueblo cristiano. Basta con recordar las miles de ediciones que han tenido sus libros, especialmente los espirituales. Sus obras espirituales han formado miles y miles de cristianos. El éxito editorial es único en la historia de la misma espiritualidad, de la teología y de la cultura en general. Su obra cuenta con más de 21.000 ediciones en 70 lenguas. Muchas personas han orado y se acercan a Dios con confianza a través de las obras de San Alfonso, un verdadero maestro de vida espiritual. En el siglo XIX, frente a la Ilustración racionalista, surgen devocionarios, vidas de santos, divulgación de las fiestas marianas. Es el siglo de las apariciones marianas, del corazón de Jesús, pero también de una honda sensibilidad social hacia los más necesitados, enfermos, niños analfabetos, ancianos, obreros, etc., por lo que nacen más de 168 institutos religiosos masculinos y 1086 congregaciones femeninas con los fines sociales y apostólicos. El mensaje era claro: amar a Dios es inseparable del amor al prójimo. También nos encontramos en esta época con muchos laicos implicados en este compromiso social. Y llegamos al siglo XX y al Concilio Vaticano II. La historia, me parece, que nos deja importantes lecciones para vivir la espiritualidad hoy, en la actualidad, para corregir desvíos, para no caer en exageraciones o desequilibrios, acentuar lo troncal y descubrir lo realmente importante de la espiritualidad cristiana. Pienso que la espiritualidad del presente y del futuro tiene que subrayar importantes aspectos que se han dado en el pasado. Por ejemplo, la primacía de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, en la espiritualidad, el conocimiento de los clásicos de la literatura espiritual, la práctica de la oración mental y contemplativa, la vida sacramental centrada en la Eucaristía y los ejercicios espirituales. Y el Concilio Vaticano II ha complementado o acentuado otros aspectos a tener en cuenta hoy: la primacía de la palabra de Dios,
El concilio destacó también la importancia de la vida comunitaria frente a ciertos individualismos que se dieron en la historia de la espiritualidad, el acento del ecumenismo, que ha originado movimientos y espiritualidades interesantes y profundas, como la de Taizé y otros. El compromiso con los más desfavorecidos de la sociedad, valorando las realidades del mundo como creado y amado por Dios. Y también el concilio nos ayudó a descubrir el papel del Espíritu Santo, tan olvidado durante siglos en la historia de la espiritualidad cristiana. El concilio, sobre todo, nos está ayudando a volver a las fuentes de la vida cristiana. Todos los aspectos, los de ayer y los de hoy, considero que ayudan a vivir una espiritualidad equilibrada, sana, centrada y al servicio de la Iglesia y de la sociedad. Termino con unas palabras de hace 40 años del gran teólogo Karl Rahner, que siguen siendo vigentes hoy. El cristiano del futuro o será un místico o no será cristiano. E insistía: sin la experiencia religiosa interior de Dios, ningún hombre puede permanecer siendo cristiano a la larga bajo la presión del actual ambiente secularizado. Por tanto, la espiritualidad es central en la vida cristiana, pero una espiritualidad profunda, interior, que no se quede en un mero barniz. Pienso que lo esencial y realmente nuevo será siempre la experiencia de Dios, que configurará nuestra vida cristiana. Una experiencia de Dios basada en una relación personal, viva, inmediata y afectiva con Dios, que nos unirá más a Jesús y que sin darse cuenta nos desnude de todo lo que no sea Jesús para vivir con más libertad, pero señalando que la experiencia de Dios nos compromete más en el mundo, no nos aleja de Él, no nos hace vivir como en una burbuja con miedo a la sociedad. La verdadera experiencia de Dios nos compromete más con el mundo y siempre a favor de los más necesitados, como lo hizo San Alfonso María de Ligorio, nuestro fundador. Pues a todos, muchas gracias.